Bueno, este es el quinto video mirando los elementos económicos básicos para entender la discusión de la reforma pensional. Hasta ahora les mostré cuánto han venido costando las pensiones históricamente y ahora sí podemos revisar las estimaciones de lo que costaría el nuevo sistema propuesto. Para esto me voy a apoyar en dos documentos que se publicaron esta semana, uno presentado por el Ministerio de Hacienda, que digamos es obviamente el más optimista, pues viene de parte del gobierno, que es quien propuso la reforma, y el segundo es el presentado por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que es un organismo técnico independiente que hace seguimiento a la regla fiscal y a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Entonces el proceso en ambos es similar y busca comparar los costos que tendría el nuevo sistema de aquí al 2100 versus lo que costaría mantener el sistema actual, que ya sabemos que el actual tiene problemas, entonces quizá pues no es el mejor punto de comparación, pero bueno, para esos cálculos se estiman muchas cosas a futuro, por ejemplo, lo que sería la cantidad de personas pensionadas cada año bajo cada pilar, el dinero de traslados entre los regímenes pensionales actuales, el dinero de las próximas cotizaciones, el desempleo, la informalidad, la inflación, el crecimiento económico. Entonces son muchos factores que toca asumir, entre otros uno muy relevante del que no se tiene claridad todavía, y es cómo funcionaría en el nuevo sistema el Fondo de Ahorro de Colpensiones, que hasta ahora no existe un Fondo de Ahorro de Colpensiones. O sea, pensar cuánto se irá ahorrando cada año y en qué medida se irá desahorrando a lo largo de la vida para pagar las pensiones. Entonces, como les comenté en el video anterior, la idea es centrarse solo en Colpensiones, que es lo que entra en la reforma, porque ya les decía que el Estado además paga 1.7 puntos del PIB en otros regímenes especiales y exceptuados. Y más precisamente nos vamos a centrar en el déficit, que es lo que debe poner el Estado, ya que los aportes de los cotizantes son insuficientes, dado el envejecimiento de los colombianos y la baja natalidad. Listo, por el lado del documento del Ministerio de Hacienda se tiene lo siguiente. Sin reforma, o sea, seguir con lo actual, está la línea azul. Actualmente cada año cuesta 1.3 puntos del PIB y esto iría aumentando hasta más de 2 puntos del PIB en el 2050 y luego iría bajando nuevamente de ahí al 2100. El otro escenario que propone este documento es la reforma sin fondo de ahorro, que es la línea roja, que no sé por qué aún están considerando esta opción si en el debate ya quedó definido el fondo de ahorro, no deberían. Aquí inicialmente el Estado tendría que poner menos dinero porque usaría totalmente los flujos de cotizaciones que vayan entrando para pagar las pensiones actuales. Por eso se ve que el gasto baja en los primeros años más o menos a 0.6% del PIB y converge a los mismos 2 puntos del PIB hacia el 2050, pero luego sigue aumentando el costo casi a 4 puntos del PIB en el 2070 y hacia 2100 el costo bajaría más o menos a 3.2 puntos del PIB. Por último, la línea verde es el escenario con fondo de ahorro, que sí es lo último que se aprueba en los debates. Este va fluctuando muy parecido al sistema actual hasta el año 2070. Ahí es cuando se agotaría el fondo de ahorro, entonces el Estado entraría a cubrir del bolsillo todo el déficit, tal como es el caso anterior, aumentando casi a 4 puntos del PIB el gasto en pensiones. Entonces aquí gráficamente se puede ver la diferencia entre el nuevo sistema, que en el año 2100 costaría 2 puntos del PIB más que el sistema actual cada año. Listo, ahorita miremos el documento del Comité Autónomo que es parecido. Aquí hablan es de cuánto le transfiere el Estado a Colpensiones, por eso la gráfica se ve con signos positivos, pero equivale a lo mismo. Es el mismo déficit que se mostraba en el otro documento, pero al revés. Aquí la línea azul, que es sin reforma, tiene el mismo comportamiento, aumenta hacia 2050 y luego baja. La verde sería la reforma con umbral de 2.3 salarios mínimos, que es como está la propuesta actualmente. Aquí la diferencia es que nos dice que el fondo de ahorro se agotaría en el 2062 y ahí el costo aumentaría a 3.8 puntos del PIB, más o menos lo mismo pues que estimaba el otro documento. Plantean además otro escenario que es con umbral de 3 salarios mínimos y no con 2.3, que muestra que el fondo se agotaría unos años más tarde, o sea en el 2066, pero una vez agotado el ahorro, el costo aumentaría a 4.2 puntos del PIB. Es decir, entre más alto es el umbral, más caro sale el sistema. Por eso la recomendación de los expertos es que el umbral se quede en 1.5 salarios mínimos. Por último, ellos aquí presentan una propuesta que recientemente se incluyó en la reforma y es tener cuentas generacionales en el fondo de ahorro, o sea, no tener una sola cuenta de ahorro para todos, sino tener cuentas exclusivas para cada grupo de edades que se pensionaría en diferentes momentos. Esto ampliaría la vida útil del ahorro, evitando que se gaste el ahorro de los más jóvenes antes de tiempo. Lo que calculan aquí es que el costo comenzaría en 1.4 puntos del PIB el próximo año y llegaría a 2.7 puntos del PIB en el año 2100. Lastimosamente en el documento del Ministerio de Hacienda no presentó los cálculos para este escenario. En todo caso, aquí las conclusiones son similares al otro documento. En 2100 el nuevo sistema estaría costando anualmente
2 puntos del PIB más que el actual, y dependiendo de los detalles, pues eventualmente habría un costo muy alto hacia 2060, 2070, que sería el triple de lo que cuesta hoy. Es como si en valores de hoy el Estado, en vez de poner 20 billones para Colpensiones, que es lo que este año le está dando, le tuviera que dar 60 billones, o sea, 40 billones más a precios de hoy. Listo, entonces aquí lo que vimos en las gráficas son los flujos anuales, pero para consolidar esto en un solo dato que sea fácil de comparar, lo que se hace en economía es traer el valor de todos estos años a un solo valor en el presente. Eso se llama valor presente neto, que el cálculo que hace es que al gasto estimado para cada año le aplica una tasa de descuento y lo trae un número n de periodos hacia el presente. Y finalmente el valor presente neto es la suma de todos esos cálculos para cada año. Para eso utiliza una tasa de descuento que para este caso es aproximadamente el crecimiento económico de Colombia en el largo plazo. Este históricamente ha sido entre 3 y 4% anual. Entonces el Comité Autónomo lo calcula para ambos casos, pero el Ministerio de Hacienda solo lo calculó para el 4%, que es el escenario, digamos, más favorable, o sea, asumiendo que el país va a tener un buen crecimiento económico un poco superior a lo que ha venido teniendo históricamente. Entonces los resultados para el año 2100 utilizando tasa de descuento del 4%, el Ministerio de Hacienda nos dice que el valor presente neto sin reforma es 87 puntos del PIB y con reforma pasa a 121 puntos del PIB, o sea 34 puntos más. Y el Comité Autónomo nos dice que sin reforma es de 78 puntos y con reforma 115 puntos, o sea 37 puntos más. Llegados aquí entonces ya se puede entender la frase que les dije en el primer video, que es que la reforma pensional aumenta el valor presente neto del pasivo pensional en unos 35 puntos del PIB, de acuerdo pues a estos cálculos. Es decir, va a ser más costosa para el Estado, por eso en la medida en que el costo se comience a aumentar y antes de que se agote el ahorro, debe discutirse una nueva reforma, que seguramente esta vez sí tendría que tocar aspectos paramétricos del sistema como la de pensión o las semanas de cotización, el porcentaje de la cotización, el porcentaje de la pensión. Entonces, ¿esto quiere decir que es mejor dejar el sistema como está actualmente? Pues obviamente no, porque el sistema actual, además de que es caro, es muy inequitativo, pero claramente se hubiera sido preferible hacer en este momento una discusión más profunda y hacer una reforma que fuera más sostenible en el tiempo. Listo, entonces dejemos hasta ahí y ya dependiendo cómo queden todos los detalles después de que se apruebe les vuelvo a contar sobre este tema. Hablamos, chao.